Muy bien, queridos estudiantes. Ahora vamos a ver la teoría de lo que acabamos de explicar en el video anterior. Esto es revisando lo que tenemos en nuestro libro. Esta semana vamos a tener un avance respectivo a la página 56 y a la página 57. En la página 56 nos dice la meiosis, proceso de fabricación de células sexuales. Anteriormente habíamos visto que hay dos tipos de células, ¿no? Que son las células somáticas, llamadas también 2N, las cuales tienen 46 cromosomas, es decir, que tienen 23 pares, ¿no? Como habíamos contado la anterior vez, ¿no? En parejitas los cromosomas y daban como resultado 23 parejas. Y en total, si lo sumábamos como solitos, eran 46, ¿no? Y las células sexuales, habíamos visto cuáles son el óvulo y el espermatozoide. Y que estos cuentan con, cada uno cuenta con número impar de cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Solamente el espermatozoide tiene 23 cromosomas, no son parejas, ¿no? En pares no están solitos, solitarios, habíamos dicho, ¿no? Los cromosomas. Y en el óvulo, por ejemplo, también hay únicamente 23 pares de cromosomas. Y que estos al unirse, cuando ocurre la fecundación, es decir, cuando se va a formar el nuevo ser, va formándose el cigoto y en la formación de este cigoto, que es una sola célula prácticamente que se convierte en el óvulo y el espermatozoide, ocurre lo que es el emparejamiento de estos cromosomas. Y así esa célula, ese cigoto que va a dar origen a un nuevo ser, ya tiene 46, ¿no? Sumando los 23 del espermatozoide más los 23 del óvulo, entonces da como resultado 46, los cuales van a empezar a formar el tejido, los órganos, ¿no? Tejido de los órganos y demás, de lo que corresponde a el nuevo ser. Ahora veremos dónde se forman los gametos. Habíamos visto que los gametos o células sexuales se producen tanto en los ovarios de la mujer y por lo tanto producen óvulos, que son las células sexuales, y en los varones en los testículos, que son los espermatozoides, ¿no? Nos dice que esta producción se da gracias a la meiosis. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que cada uno de nosotros tenemos estas células sexuales, cómo se forman, ¿no? Nosotros estamos formados a partir de la unión, pero cómo estas se forman en nuestro organismo para poder nosotros fecundar, ¿no? En algún momento a largo plazo de nuestra vida. Entonces, nos dice, los gametos femeninos y los masculinos tienen la mitad del número de cromosomas en comparación con las células somáticas, ¿no? Entonces, es lo que habíamos dicho, ¿no? El espermatozoide tiene 23 solitarias, es decir, 23 cromosomas solitarios, ¿no? Y el óvulo también. Y que estos al unirse recién forman los 46, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya somos seres compuestos, cada uno de ustedes, yo, por ejemplo, y tenemos 46 cromosomas, los cuales han formado nuestro tejido y constantemente, ¿no? Están trabajando en nuestro cuerpo, estas células somáticas. Y nos dice, pero, que a excepción de los gametos que solo tienen la mitad, ¿no? Nuevamente estamos recordando. Así, cuando un espermatozoide fecunda el óvulo, se formará un cigoto de 46 cromosomas, a partir del cual se va a desarrollar el nuevo ser. Si nuestros gametos presentaran 46 cromosomas cada vez que se llevara a cabo la fecundación, el número de cromosomas se duplicaría y esto cambiaría las características de nuestra especie. Por eso habíamos visto lo que son los cariotipos, ¿no? La anterior clase. Muy bien. Ahora,
vamos a ver eh, qué ocurre, o sea, cómo ocurre la meiosis, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Quería mostrarles justamente esta imagen que nos habla de la célula madre del óvulo. La célula madre del óvulo produce 4 óvulos, ¿no? Y cada óvulo que produce la célula madre del óvulo produce, ¿no? Los 4 óvulos, pero estos tienen únicamente 23 pares de cromosomas, cuáles son gametos o células sexuales, por eso se llaman, ¿no? O solamente N. Aquí tenemos la célula madre del espermatozoide. La célula madre del espermatozoide, por medio de lo que es la meiosis, produce de igual manera 4 espermatozoides con 23 pares de, perdón, 23 cromosomas, ¿no? Que son solitarios, son individuales, ¿no? Como habíamos visto. Y entonces, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son esas características de la meiosis, cómo es que ocurre esto a partir de la célula madre del espermatozoide y de la célula madre del óvulo. Y aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este óvulo con este espermatozoide se van a unir por medio de lo que es la fecundación y van a dar lugar a un nuevo ser. Por lo tanto, se van a sumar lo que son sus cromosomas y ahora sí van a ser pares. 23 pares van a ser, en total 46, ¿no? 46 pares de cromosomas, los cuales ya no dejan de ser lo que es acá, ¿no? Lo que es células sexuales y se convierten en célula somática que va a ir formando el tejido del nuevo ser. Acá nos dice que la meiosis es un tipo de división celular que permite la formación de las células sexuales. Anteriormente hemos visto lo que es la mitosis. Ahora estamos viendo la meiosis. Y esta específicamente nos habla de la división celular y de la formación de las células sexuales en nuestro cuerpo. Muy bien, ahora, ¿cómo es que ocurre la meiosis? Nos dice que la meiosis tiene pasos, ¿no? Primeramente nos dice que tiene la duplicación del ADN y nos dice que en el núcleo de la célula madre ocurren cambios muy semejantes a los que se dan en la interfaces de la mitosis, muy similares, dice, ¿no? Resultando que cada molécula de ADN se duplica, toma la forma de un cromosoma, formando por 2 cromátidas. Luego ocurren 2 divisiones sucesivas. Aquí, por ejemplo, está ilustrado la duplicación del ADN. Aquí tenemos justamente lo que nos explicaba, ¿no? Que es similar a lo que es la mitosis, pero acá el ADN, cada molécula de ADN se duplica y toma la forma de un cromosoma, ¿no? Formando por 2 cromátidas. Las cromátidas son estas especies de gusanitos que estamos viendo acá, ¿no? Por así decirlo, para que ustedes me entiendan. Estas son las cromátidas, ¿no? Habíamos visto anteriormente, estamos recordando las partes de lo que es el cromosoma, ¿no? Luego nos dice que ocurre una primera división, una segunda división. Vamos a ver ahora la primera división. En la primera división nos dice, la célula posee 4 cromosomas. La mitad proviene del padre y la otra mitad de la madre. Porque habíamos visto, ¿no? 23 más 23, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es los cromosomas y cada uno de ellos posee 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces nos dice que la mitad proviene del padre y la otra mitad de la madre. Y al iniciarse la división del núcleo, los cromosomas de ambos progenitores se aparean e intercambian segmentos, como acá. Estamos viendo que se están apareando y están intercambiando segmentos de ADN. Posteriormente se van a formar 2 células hijas con 2 cromosomas. Aquí, por ejemplo, tenemos las 2 células hijas. Esta es una y esta es otra, ¿no?
se han formado a partir de esta, dos células hijas con dos cromosomas, pero son diferentes. Si ustedes ven, los cromosomas son diferentes genéticamente a como eran inicialmente. Acá, por ejemplo, ¿no? Es como si se hubieran combinado, ¿no? Si lo vemos. Bien. Ahora nos dice que en la segunda división, ¿qué ocurre? Los cromosomas de cada una de las células hijas, es decir, de estas, se separan en dos cromátidas. Esta, por ejemplo, se va a dividir en dos cromátidas. Esta, por ejemplo, también en dos. Y luego cada célula se dividirá en dos células. Entonces, esta célula se va a dividir en dos, que aquí está. Y esta otra en otras dos. Y cada una tendrá una cromátida que ahora se llama cromosoma, ¿no? Estas son las cromátidas, ¿no? Estas especies de gusanitos, estamos recordando. Y nos dice que el resultado de la meiosis es la formación de cuatro células sexuales. Y justamente, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro células sexuales y cada una con la mitad del número de cromosomas. Por ejemplo, acá esta tiene 23, esta tiene 23, esta también tiene 23 y esta también 23. Como son células sexuales o gametos, estas tienen 23 cromosomas, nada más. Entonces, el intercambio genético ocurrido en la primera división es responsable de que se originen individuos con características únicas, cuando los gametos masculinos y femeninos dan lugar a un nuevo ser. Entonces, aquí estamos viendo cómo es que la genética, nuestro ADN, se combina prácticamente, ¿no? Y da como resultado esta división de estas células hijas, y dentro de cada una de estas subdivisiones de las células hijas que estamos viendo a continuación, se encuentra esas características únicas que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien. Pasamos a la página 57. En la página 57 nos dice determinación del sexo en el ser humano. Nos dice, ¿no?, que de los 23 cromosomas que porta cada óvulo y cada espermatozoide, uno va a ser diferente a los demás. Este es llamado cromosoma sexual. Muy bien, estamos viendo que eh, de los 23 cromosomas, ¿no?, que portamos, los, tanto en la célula sexual femenina como en la célula sexual masculina, nos dice que una siempre va a ser diferente a los demás, ¿no? Y este es el llamado cromosoma sexual, denominado así, nos dice, porque determina el sexo del nuevo ser. Todos los óvulos presentan un cromosoma sexual X. En el caso de nosotras las mujeres, nuestros óvulos presentan el cromosoma sexual X. Y a comparación de los varones, por ejemplo, entre los espermatozoides, la mitad de sus espermatozoides portan cromosoma sexual y la otra mitad el cromosoma sexual X, ¿no? En realidad, la célula sexual eh, masculina, los espermatozoides prácticamente son los que determinan el sexo del nuevo ser. Nos dice, si durante la fecundación el óvulo se encuentra con un espermatozoide que porta un cromosoma X, entonces el óvulo también tiene X, ¿no? XX, entonces el nuevo ser será una niña. Y si ocurre que el espermatozoide que fecunda el óvulo tiene un cromosoma sexual Y, el bebé será niño, como acá podemos ver. Célula somática, acá su célula, eh, tanto, aquí tenemos la célula sexual, por ejemplo, que se divide, ¿no? XX. La célula somática tiene XX, ¿no? Por ejemplo, eso hace referencia a las células que forman nuestros tejidos como mujeres, y en el caso de los varones, sus células somáticas tienen las características de XY. Pero cuando estas son nuestras células sexuales, refiriéndonos ya a nuestros óvulos producidos por nuestros ovarios,
Nuestras células sexuales se ven de esta manera. X, ¿no? X se subdivide, como habíamos dicho. Y en el caso de los varones, de igual manera. Un espermatozoide contiene el cromosoma sexual X y el otro cromosoma sexual Y. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un enlace, ¿no? Por ejemplo, esta célula sexual que contiene cromosoma X con esta célula sexual masculina XX, X por dando resultado a una niña, ¿no? Luego acá tenemos otro enlace que nos dice X con Y. Entonces va a dar como resultado un varón, ¿no? La unión de estas células va a formar una célula somática XY. Y así, de esta manera, ¿no? Como estamos viendo. Aquí XX, aquí nuevamente XY, ¿no? Esto es con el fin de justamente explicarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, también tenemos unas tortugas, antes de que nos olvidemos de nuestras tortugas, nos dice que en tortugas y otros reptiles la determinación del sexo está dada por la temperatura ambiental. Cuando esta es alta, existe mayor porcentaje de hembras y cuando es baja hay mayor proporción de machos. Entonces, de ellas no depende, ¿no? Lo que es por ejemplo, los, tanto así los cromosomas como en nuestro caso. En el caso de ellas, dependiendo de la temperatura, pueden tener la determinación sexual, ya sea de tortugas hembras o de tortugas machos, ¿no? Dependiendo la temperatura del ambiente. Entonces, eso también es un dato muy interesante a tomarlo en cuenta, ¿no? Y por último, acá abajo de la página 57, nosotros tenemos el aplicamos lo aprendido. Tenemos acá unas preguntas, las cuales las vamos a realizar en la parte de actividades de nuestro cuaderno de biología. Nos dice, aplicando lo que aprendiste sobre la división celular, escribe en el siguiente cuadro el número de cromosomas que tienen las células de diferentes organismos. Entonces acá, ¿no? Del repollo, número de cromosomas, somática nos dice, ¿no? Cromosomas después de la mitosis, cromosomas después de la meiosis, del maní, de la papa, aquí del perro. Tenemos algunos datos, miren, y en base a estos datos nosotros podemos ir eh, llenando esta tablita, ¿no? Muy bien. Esta tablita, por ejemplo, lo podemos realizar aquí mismo, ¿no? En el libro. Y más bien la 2, la 3, la 4, a continuación vamos a leer y les vamos a explicar también cómo es que tienen que realizar. Ya, ahora la 2 nos dice, reunidos en grupos de 3 estudiantes, realicen el siguiente ejercicio, nos dice. Consideren el caso hipotético de que no se diera la meiosis para producir células sexuales en el ser humano. Ahora calculen cuántos cromosomas tendría la primera, la segunda y la tercera y la cuarta generación de descendientes. Luego respondan, ¿qué consecuencias creen que tendría este hecho para la especie humana? Esto, por ejemplo, podemos discutirlo en clase y asimismo los vamos a reunir en grupos. Eh, Vamos a ver que con la modalidad Zoom de tratar de reunirlos en grupos y para que ustedes puedan platicar acerca de esto, ¿no? De lo que nos está pidiendo la pregunta 2. Luego, ¿por qué es importante la meiosis? Aquí es lo que vamos a escribir nosotros, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la meiosis? Si no fuera por la meiosis, nosotros no tendríamos nuestras células sexuales, ¿no? Y las cuales tienen su importancia porque estas permiten mantener características de nuestra especie y reproducirnos. ¿Quién determina el sexo del bebé? Eso ya lo habíamos explicado arriba, ¿no? ¿Qué tipo de cromosomas sexuales posee este progenitor? Cromosomas sexuales X y Y, ¿no? ¿En qué casos nace un bebé de sexo femenino y en qué casos uno de sexo masculino? ¿No? Muy bien. Esto igual lo tienen explicado aquí arribita, ¿no? Como les había explicado hace unos momentos. Muy bien, mis amores. Entonces,
Esto es el avance de esta semana, lo cual les sirve a los estudiantes que tengan tal vez alguna baja médica, que estén con licencia también, ¿no? Como también que por motivos del internet tal vez no ingresen a clase. Aquí entonces está lo que es la explicación de la tareita de esta semana y lo que también vamos a avanzar, ¿no? Muy bien. Recuerden cuidarse mucho, recuerden también estar haciendo sus tareitas. Un fuerte abrazo, los quiero mucho.